La semana pasada anunciamos que este mes vamos a estar hablando sobre el tema de la voluntad de Dios. Todo el año estaremos hablando y enfocando nuestra atención, nuestras enseñanzas con el tema de la madurez, que cada día podamos madurar como cristianos integralmente, ¿verdad? No solo madurar en la parte de la Biblia, ¿verdad? Pero también en la parte que tiene que ver con en lo físico, en lo diferentes áreas, ¿verdad? ¿Los jóvenes van a pasar? Muy bien. Entonces, ya vieron la caja de chocolates, creo que van a seguirlo más rápido. Entonces, estamos en este tema de conocer la voluntad de Dios. Sabe, muchas veces nos enfrentamos a decisiones y a veces no sabemos qué responder, cómo actuar, qué es lo más correcto hacer. Pero cuando estamos dentro de la voluntad de Dios, eso es clave, ¿verdad? Porque nos ayuda a tomar la mejor decisión, a hacer los mejores planes, obviamente pues dejándole en las manos de Dios. La semana anterior estuvimos hablando de las personas muchas veces utilizan ciertas estrategias o ciertas maneras para encontrar la voluntad de Dios. Se recuerdan que estuvimos hablando de una señora que tiraba un palo y al lado de la dirección que caía, pues ahí se iba a vender ciertos productos. Bueno, la cuestión de la voluntad de Dios, hermanos y amigos, es un poco más diferente. No es algo así como hacía esta dama, sino que tenemos que ser un poquito más sensibles y más intencionales, ¿verdad?, a la hora de buscar la voluntad de Dios. Quiero invitarles ahí donde ustedes están a que oremos y pidamos la dirección de Dios al abrir su palabra. Eterno Dios y eterno Padre, queremos en esta tarde agradecerte por darnos la oportunidad de tener un lugar donde poder congregarnos, donde poder aprender de ti, Señor. Señor, queremos pedirte que tu palabra, que tu espíritu nos ilumine y nos haga entenderlo, el consejo tuyo para nosotros el día de hoy. No queremos palabra de hombre, Señor, no queremos palabra de alguien, sino que sea palabra tuya, Señor, y que tu espíritu trabaje en nuestra mente y corazón. Quizá entre nosotros hay personas que tal vez vienen muy cargados, como ya hemos orado, Señor, quizás preocupados, o simplemente, Señor, con el único interés de escuchar de ti, Señor. Rogamos pues que nuestro corazón y nuestra mente puedan ser terrenos fértiles, Señor, donde tu palabra pueda dar fruto. Y si alguien esta tarde está acá, Señor, quizá en oposición a ti, en el nombre de Jesús, Señor, te rogamos que se puedan romper esas barreras, esas cadenas, Señor, que muchas veces nos tienen atados y no nos permiten ver la luz del Evangelio, la luz de Cristo, Señor. Te rogamos pues que tú obres en cada corazón. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. En el tema de la voluntad de Dios debemos recordar que hay un vínculo, una relación entre su voluntad y nuestra obediencia a Él. Si usted no está dispuesto a obedecer a Dios, va a dejar en tela de duda el asunto de hacer su voluntad, porque cuando se trata de hacer la voluntad de Dios es someternos a lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Pero si nosotros no estamos dispuestos a obedecer lo que Él nos manda hacer, pues realmente no estamos haciendo su voluntad, estamos haciendo nuestra voluntad y queremos que Dios bendiga mi voluntad y decir pues que es la voluntad de Dios. No, en el Antiguo Testamento encontramos pasajes claves. Quiero que vayamos a esos pasajes y luego pues vamos a entrar a Romanos 12:1 que tienen ahí en sus Biblias. Por favor, si pueden acompañarme a primer libro de Samuel, capítulo 15, 22 y 23. Primer libro de Samuel, eso está en el Antiguo Testamento, es como el octavo libro al inicio de la Biblia. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22 y 23. Y en este pasaje vemos con mucha claridad este tema de la voluntad de Dios, pero sobre todo el tema de la obediencia. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22 y 23. El pueblo de Israel tuvo la inquietud de que Dios le diera un rey. Todos los demás pueblos, todas las demás naciones alrededor tenían reyes, entonces ellos dijeron,
le dijeron al profeta, por favor, dile a Dios que queremos un rey. Entonces Dios les dio un rey, y el primer rey de Israel se llamó Saúl. Posiblemente ha escuchado usted de él. Saúl estuvo 40 años en el reinado, luego fue tomado por David, otros 40 años por David, y luego otros 40 años por Salomón, el hijo del rey David. Después de Salomón, el reino de Israel, la nación de Israel se dividió y se llamó Reino del Norte y Reino del Sur. En el Reino del Norte, pues, todos los reyes fueron malos, hicieron lo malo delante de Dios. Y el Reino del Sur, solamente 8 de ellos hicieron lo bueno, de los decena de reyes que tuvieron. Entonces, pasa el primer grupo, el primer rey, que es Saúl, que es el capítulo 15 que estamos teniendo ahí, y versículos 22 y 23, si quieren, por favor, lean conmigo, acompáñenme ahí en la lectura. Dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Déjenme resumirles el capítulo 15. Lo que está sucediendo es que Saúl se atrevió a hacer algo, a desobedecer a Dios. Hizo algo que no debía haber hecho, que le correspondía al profeta y solamente a Dios. Y entonces él se adelantó e hizo algo, y eso le costó su reinado. Y esa desobediencia que él hizo le costó, como dije, el reinado, y esas son las palabras que aparecen ahí, ¿verdad? Samuel en el versículo 22 le dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Saúl, por quedar bien con el profeta y quedar en cierta manera, bien con Dios, empezó a hacer algunos sacrificios, para decir que la pena, el castigo no fuera tan fuerte. Hermanos, amigos, si hay algo que a Dios le incomoda, pero terriblemente, es hijos desobedientes. Hijos desobedientes. Ahora, vamos a ir desglosando un poquito eso. ¿Qué quiere decir que es ser un hijo desobediente? Bueno, en este caso, Saúl, él hizo lo que a Dios no le él hizo algo que no le correspondía hacer, que le correspondía al profeta. Entonces, esa parte, él cayó en desobediencia, y eso fue algo que no le gustó a Dios. Y por eso Dios le dijo, ya no más. Y el versículo 23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Eso fue tomado delante de Dios como un acto de rebelión. Cuando alguien se desobedece a Dios, se vuelve un rebelde, así de simple. Como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Aquellas personas que no escuchan a Dios, aquellas personas que no ponen atención a lo que Dios les está, el mensaje que Dios les está dando. Cuando yo conocí a Cristo, me hablaron de ese Jesús que murió en la cruz por mí, de ese Jesús que había venido a la tierra por mí, de ese Jesús que había dejado toda su gloria por venir a la tierra por salvarme. Apenas tenía 10 años. Y yo dije, esa es cuestión de viejitos, ese es inventado por alguien, ¿verdad? Es una religión inventada. Y puse como excusa a otras personas para no tomar mi decisión. ¿Sabe? Ese acto que estaba haciendo yo era un acto de rebelión, porque no estaba entendiendo y no estaba obedeciendo a ese regalo que Dios me dio. Me había traído al venir Jesucristo aquí a la tierra. Entonces, en este caso, pues Saúl se volvió en un rebelde, en una persona obstinada. No puso atención a lo que Dios decía. Y ese es un caso, ¿verdad?, del tema de la obediencia, porque estamos hablando de la voluntad de Dios, pero está vinculado a la obediencia. Y otro pasaje en el Salmo 48, más adelante, por favor, los salmos están a la mitad de la Biblia. Salmo 48. Aquí tenemos al rey David. Les dije, Saúl reinó por 40 años y luego vino otro rey que lo sustituyó, que se llamó David, el rey David que conocemos, muy famoso, ¿verdad?
48 de los Salmos. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Mire qué contraste, ¿verdad? Este hombre, un obstinado, un rebelde, que no hacía caso a la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento ellos no contaban con un libro como este, como usted ahí lo tiene en sus manos. No tenían ellos. Entonces se guiaban por el consejo, la palabra de Dios venía a través de un profeta o Dios lo declaraba directamente. Entonces, cuando Dios decía algo, hermanos y amigos, no era negociable, había que hacerse. Entonces Dios esperaba la reacción de aquel que escuchaba su palabra, obediencia. Pero si alguien no era obediente, entonces Dios desechaba a esa persona. Saúl se convirtió en un rebelde, en un desechado, porque no obedeció a Dios. Pero aquí tenemos en contraste a David, ¿verdad? Sale Saúl del reinado y entra David. David era un pastorcito que cuidaba ovejas y un hombre muy sencillo, pero dice la Escritura que era conforme al corazón de Dios. David pecaba y siempre se arrepentía, buscaba el rostro de Dios. Cada vez que le fallaba a Dios, iba y buscaba el rostro de Dios y reconocía su pecado. Entonces, en este Salmo 48, él está dando alabanza a Dios porque lo había liberado. Él siempre estaba en un corazón de gratitud, de alabanza a Dios por las cosas que Dios hacía. Cada salmo de David nos muestra esa parte humana, esa parte emotiva, la parte sensible del corazón de David. Cuando uno lee los salmos, posiblemente se identifica con circunstancias que a veces vienen a la vida. Cuando David estaba siendo perseguido, él le decía a Dios, por favor, Señor, líbrame de mis enemigos, guárdame en esta cueva, por favor, protégeme. Él abría su corazón con Dios. Y era un hombre que era muy sensible a la voz de Dios. Y por eso él dice en versículo 8 del Salmo 40, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Tu palabra está en medio de mi corazón. Siempre ponía él la palabra adelante de él. Siempre ponía al Señor en algo que él iba a hacer. Cuando él se sentía solo, cuando él se sentía desanimado, frustrado, siempre buscaba el rostro de Dios. ¿A quién busca usted cuando se siente frustrado, desanimado, desolado? ¿A quién busca? Fácilmente corremos al teléfono para llamar al psicólogo, al psiquiatra, al pastor, a alguien, a un amigo, a la mejor amiga. Fácilmente lo hacemos. Y eso no está mal. Pero el asunto está que muchas veces Dios está al final de la lista, en el último lugar. Pero en el corazón de David siempre el hacer la voluntad era algo que a él le agradaba y siempre andaba buscando agradar a Dios. Entonces estos dos pasajes, por lo menos, hay otros, ¿verdad? Pero nos muestran y nos conectan con este tema de la voluntad de Dios y la obediencia. Siglos después surgió un hombre llamado Pablo. Pablo era un hombre perseguidor de la iglesia. Déjeme describirle un poquito quién es Pablo. Aquí en la Biblia tenemos un contraste de personas que, muy tranquilas, pero también tenemos personas muy impulsivas. Tenemos a un Abraham, todos conocemos quién es Abraham, un gran llamado amigo de Dios, Abraham. Pero Abraham era muy mentiroso. Levante la mano aquí quien no ha dicho mentiras. Creo que todos hemos dicho mentiras. Bueno, Abraham era mentiroso porque tenía que salir bien de las situaciones, entonces ocupaba las mentiras. Muchos de nosotros hacemos eso. Para salir bien de una situación, echamos mentiras. Abraham era uno de esos. Nos podemos identificar con Abraham. Pero este hombre también buscaba a Dios, se arrepentía, buscaba la voluntad de Dios. Tenemos a Moisés, ¿verdad? Que se había criado en Egipto, en las mejores escuelas de Egipto. Era un hombre preparado, un estadista, tremendo el hombre. Pero cuando Dios lo llama que vaya a sacar a su pueblo, le dice, es que se me traba la lengua para hablar y no puedo, y siempre lleno de excusas. Y Dios siempre tenía una respuesta para cada excusa. No puedo hablar, ahí está tu hermano. Es que, ¿qué van a decir? Aquí está. Dios siempre le daba una respuesta. Entonces, a lo largo de toda la Biblia vemos personajes con sus respectivas temperamentos y conductas que nos muestran el día de hoy
y nos podemos identificar con ellos. Moisés es uno de ellos, ¿verdad? Que a veces se buscan voluntarios para hacer cosas y no, yo no puedo hablar, yo no puedo aquí, yo no puedo allá, no, yo no puedo. El día de hoy también hay personas que ponen excusas, ¿verdad? Entonces vemos ahí a Abraham, Moisés, David, el rey David, de quien estamos hablando, era un hombre también, así como era que buscaba la voluntad de Dios y agradar a Dios, también a veces tenía sus momentos, sus lagunas y perdía la cabeza, ¿verdad? En una ocasión, pues puso al frente de la batalla a un general para poder deshacerse del general, porque él se había acostado con la esposa del general. Entonces, obviamente, el hombre pues al final murió, ¿verdad? Y se quedó la viuda y nació una criatura de esta relación. Entonces vemos ahí la parte emotiva, ¿verdad?, de David, y él escribió el Salmo 51, ¿verdad?, cuando sucede esa escena, ¿verdad? Y le dice a Dios, mi pecado siempre está delante de mí, Señor, ayúdame, Señor, que ya no quiero ser homicida, porque se convirtió en homicida. Él no mató al general, pero lo puso al frente para que lo mataran, porque él se quería deshacer de la situación, porque iba a llegar un momento que el general estaba en la guerra muchos meses. Imagínense la escena, él pasó 10 meses afuera y aquí está la esposa embarazada. 10 meses y la esposa embarazada y nunca vino, y nunca estuvo con ella. Algo raro está pasando aquí, ¿verdad? Entonces él tenía buscar la manera de cómo se deshacía del general, ¿verdad? Y lo puso al frente para que él muriera. El hombre falleció, ¿verdad? Pero le quedó ese cargo de conciencia a David. Y pues él escribió el Salmo 51 y lo notamos ahí, pues el arrepentimiento que tuvo. Siglos después, como mencioné, aparece Pablo, ¿verdad? Un hombre muy preparado, era doctor en la ley, pero una cosa tenía, odiaba a los cristianos. Odiaba a los cristianos. Y este hombre pues andaba buscando de casa en casa cómo podía deshacerse de los cristianos y daba órdenes para que los mataran. Este hombre, Pablo, es el que tenemos ahí en la carta de Romanos 12, el que escribió esa carta. Este hombre, Pablo, que tenía todo ese odio contra los cristianos, seguidores de Jesús, se encuentra en el camino a Damasco, una ciudad donde él se conducía para seguir matando cristianos. En el camino a Damasco se encuentra con Jesús y Jesús le dice, no estás persiguiéndolos a ellos, a mí me estás persiguiendo. Eso nos enseña algo, ¿verdad? Cuando usted es atacado por alguien, un familiar, un compañero de trabajo, un vecino, un amigo, con respecto a su fe, no lo están atacando a usted, están atacando cara a cara con el Señor. Se le están viendo con el Señor. Mejor que se agarre esa persona, ¿verdad? Porque Dios es el defensor de estas personas, de todos aquellos que son sus hijos. Entonces Pablo escribe esta carta, escribió muchas cartas, de las cuales conservamos varias de ellas. Una de ellas es la carta a los romanos, que es la que tenemos ahí. Pablo dividió varias de sus cartas en dos secciones principales. Casi era el patrón que tenía Pablo, ¿verdad? Cada vez que escribía una carta, la dividía en una parte doctrinal y en una parte práctica. Esta carta pues no es la excepción. Y aquí tienen, déjenme adelantar aquí, tienen unos hechos importantes sobre la carta a los romanos. La carta, el nombre se llama Epístola o Carta a los Romanos, el autor es el apóstol Pablo, como dice el capítulo 1 de Romanos, 1:1. Los destinatarios eran los cristianos que vivían en Roma. La fecha fue en el invierno, más o menos por esta fecha, mire, diciembre a febrero, en el hemisferio norte de ese sector, ¿verdad? Del año 55, 56 o 56, 57 después de Jesucristo. Entonces, él está escribiendo esta carta de Romanos a una iglesia, a los hermanos que están ahí, a los creyentes de Roma. Y él, a lo largo de la carta, pues, los primeros 11 capítulos sienta su parte doctrinal. Comienza hablando de la condición del hombre, cómo está el hombre. Y continúa avanzando y avanzando y avanzando. Y cada capítulo nos va dando, va como incrementando, subiendo y subiendo y subiendo para avisarnos y recordarnos de la gracia de Dios. Cómo está la condición del hombre de aquellos días, del día de hoy, ¿verdad?
¿Cómo está? Capítulo 1, uno lee eso. Y conforme va avanzando y escalando cada capítulo, 1, 2, 3, y en el capítulo 3 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sigue avanzando y avanzando y avanzando. El capítulo 6 dice que no hay justo ni aun uno y todo eso, ¿verdad? Entonces va incrementando el capítulo y llega al capítulo 11, que es el que ustedes tienen ahí, y habla sobre la oportunidad para Israel. Y el versículo 12 comienza la parte práctica, deberes cristianos, dice en mi Biblia aquí en el título. No sé cómo dicen en la suya, pero el del 12 al 16 son la sección donde él va a hablar de la parte práctica. Y solamente me quiero detener nada más en el primer versículo que tienen ahí. Versículo 1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Comienza con ese así que, ¿verdad? Esa parte nos va a dar una dedicación básica o inicial como creyentes en Cristo. Nos vamos a enfocar en la palabra consagración. La palabra consagración quiere decir entrega. Dos cosas quiero sacar de esos dos versículos, 1 y 2. El 1, el tema de la consagración, de la entrega total. Si estamos buscando la voluntad de Dios, si estamos queriendo agradar a Dios en nuestras vidas, necesitamos ser personas consagradas y entregadas a Él totalmente, no a medias, totalmente. Dios no quiere pedacitos, hermanos. Dios quiere todo, todo o nada, todo o nada. No quiere un pie en la iglesia y un pie en otro tipo de actividades. No quiere que mi relación a medias con Él y mi relación con el diablo a medias. No, Él quiere una entrega total. Y entonces en el versículo 1 prácticamente pues nos dice, ¿verdad? Así que, cerrando todos estos 11 capítulos que comenzó, ¿verdad? Anterior, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La provisión de la salvación basada en la gracia de Dios exige que ofrezcamos nuestras vidas a su servicio. Usted se preguntará, bueno, ya soy salvo, ya soy salva, y qué bueno, gracias a Dios, ya no me voy para el infierno. Está bien, pero también falta una cosa. Usted tiene que, de ahora en adelante, dedicarse a servir a Dios. A servir a Dios. Por eso dice ahí, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Está hablando de una consagración y de una entrega total. Este servicio se va a manifestar dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Es lo que uno mira en los versículos 3 al 21. El Hijo de Dios, al reconocer la importancia de la salvación que Dios le ha concedido, va a querer servirle. No hay cosa mayor que debe despertar en todo creyente, es que usted tiene a Cristo en su corazón, sírvale, sírvale. Pero ¿cómo le puedo servir? Hay diferentes maneras como usted puede servir. No necesariamente aquí en la iglesia, puede hacerlo aquí en la iglesia, pero también fuera de la iglesia, donde usted trabaja, en su vecindario, sus amistades, su familia. Hay diferentes oportunidades, diferentes escenarios donde uno puede servir a Dios. El asunto y lo que está diciendo Pablo aquí, ¿verdad? En esta porción, es que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Como acto de gratitud, nosotros lo menos que queremos hacer es servir a Dios. Lo más lógico para un creyente que ha venido a Cristo es servir a Dios. Desde una cosa tan sencilla como limpiar una silla hasta volverse un predicador. No importa. Tanto como limpiar la silla como predicar, los dos están en la misma categoría de servicio. Obviamente en algunos va a necesitar quizá alguna capacitación, orientación y más dedicación de algo, ¿verdad? Pero a lo largo de la vida cristiana, usted y yo tenemos ese llamado de servir a Dios. Dios no pide sacrificios de animales, y la costumbre de aquellos días en el Antiguo Testamento era que cuando alguien pecaba, traía una ofrenda a Dios. Habían diferentes tipos de ofrendas. De una cosa tan sencilla como traer una palomita
porque mi presupuesto era muy bajo, una palomita, o podría traer una oveja impecable, que no tuviera ni una mancha, no tuviera quebrada. Porque lo que Dios quería es que tanto esa palomita y como esta oveja tenían que estar impecables. Usted no le podía traer las obras a Dios, que muchas veces hacemos eso, darle las obras a Dios. Ahí están estos $20, a ver para qué le sirven. Le damos las obras a Dios, hermanos. Eso no está bien. Entonces, aquí venía el pueblo y Dios había establecido de que para las ofrendas, de acuerdo al presupuesto de la familia, traían esta ofrenda. Ahora, esta ofrenda, muchas de ellas era para pedir ofrenda de expiación, le llamaban, para poder quitar ese pecado que a lo largo del tiempo la persona o la familia había cometido. Entonces traían esta ofrenda delante del sacerdote. Dios había nombrado una tribu que se encargaba de dirigir la parte espiritual, que era la tribu de Leví, y estos eran exclusivamente sacerdotes, en diferentes categorías. Unos recibían las ofrendas, otros preparaban las ofrendas, otros ofrecían las ofrendas, y otro entraba una vez al año al lugar santísimo, en nombre de todo el pueblo. Entonces, lo que Dios hacía era que usaba a este grupo de gente, de siervos sacerdotes, para recibir las ofrendas de la gente. Entonces la gente venía y esa ofrenda pues tenía, como le mencioné, tenía que ser una ofrenda impecable, ¿verdad? Ese animalito tenía que venir en buenas condiciones. Usted no le podía llevar una oveja ciega al sacerdote, ¿verdad? No le podía llevar una oveja toda quebrada, ¿verdad? Mire, esta ya no me sirve, así que se la traigo, ¿verdad? La ley en el Antiguo Testamento exigía que se diera lo mejor para Dios, al igual que el día de hoy. Entonces, esa era la costumbre que tenía el pueblo de ofrecer sacrificio a Dios. Entonces, Pablo utiliza la misma ilustración para decirnos en ese versículo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Hay tres cualidades que dice de ese sacrificio, si usted lo mira ahí, ¿verdad? Dice, en primer lugar, un sacrificio vivo. Un sacrificio vivo. Entonces, él está pensando en ese sacrificio, no en el Antiguo Testamento, el animalito llegaba vivo y ahí lo mataban y lo consumían y se quemaba y se degollaba y se derramaba la sangre, ahí en vivo. Y moría el animal. Pero Pablo aquí utiliza el concepto un sacrificio vivo, donde usted y yo hemos obtenido vida a través del Espíritu Santo. Hemos adquirido esa vida, como dice Juan, ¿verdad? Que el que tiene al Hijo tiene la vida. Entonces nos convertimos en un sacrificio vivo, no estamos muertos, porque si estuviéramos muertos ya no le podemos servir a Dios, ya no podemos ofrecer ese sacrificio, pero sacrificios vivos donde diariamente usted y yo, cada día del año, cada día de la semana, al abrir nuestros ojos, son la oportunidad que Dios nos da de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo para servirle a Él. Y luego continúa diciendo, no solamente vivo, sino también santo, dice. Un sacrificio santo. Obviamente, pues este es un resultado de haber entregado nuestro corazón a Cristo. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, como tenemos el Espíritu Santo, nos volvemos personas santas. Por cierto, la palabra santo muchas veces se ha malinterpretado que es una imagen que tiene un vestuario especial. No, hermanos, la palabra santo, a la luz de la Biblia, lo que quiere decir es una persona apartada. Eso quiere decir santo. Santo quiere decir apartado. Por ejemplo, esto que tenemos acá, este mueble, ha sido apartado para el servicio de Dios. Esas plantas, equipo de sonido, todo lo que usted mira aquí alrededor ha sido apartado para el servicio de Dios. Entonces, ha sido santificado, ¿verdad? Para el servicio de Dios, apartado. Esa es la idea. Entonces, cuando una persona viene a Cristo, se convierte en una persona santa. En primer lugar, porque tiene el Espíritu Santo. Y también está apartado para servir a Dios, ya no para servir a sus propias ideas, a sus propios deleites y sus propios deseos, sino para servir a Dios. Para eso hemos sido apartados, ¿verdad? Y nos convertimos en santos y santas. Entonces dice que ese sacrificio no solamente debe ser vivo, sino también santo,
apartado para servir a Dios. Donde uno se mueva, donde uno trabaje, donde uno viva. En lugar de pertenecerse a uno mismo, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, nos pertenecemos a Dios, porque ahora Él es mi jefe, Él es mi dueño, ¿verdad? Que siempre lo ha sido, ¿verdad? Es mi creador, ¿verdad? Pero ahora en esta categoría, Él es mi dueño y el que me dice qué hacer. Estoy a su disposición. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, quiero ser obediente. Señor, ayúdame en esto. El pertenecer entonces a Cristo le obliga al creyente a esforzarse por ser y hacer lo que va de acuerdo al carácter de Cristo. Un sacrificio vivo, un sacrificio también santo, pero también dice, un sacrificio, ¿qué dice? Agradable a Dios. No solamente vivo y santo, sino que sea de su agrado. Cada acto, cualquier cosa que hacemos, debe de reflejar, debe de traer agrado a Dios. Cada una de las cosas que hagamos. Ese sacrificio debe ser un sacrificio adecuado y verdadero, un sacrificio que Dios acepta y desea. Dios desea que sus hijos y sus hijas hagan su voluntad. Dios desea que sus hijos y sus hijas sean obedientes. Dios desea que sus hijos y sus hijas confíen en Él. Dios desea que sus hijos y sus hijas dependan de Él. Dios desea que sus hijos y sus hijas encuentren fortaleza en Él. Ese es el deseo de Dios. Pero muchas veces caminamos de ese deseo de Dios, agradable a Dios. Ese sacrificio, pues, no solamente vivo, no solamente santo, sino que sea de su agrado también. Dios desea eso. Es un sacrificio, pues, que Dios acepta y desea. Y finalmente dice en esa sección, ¿verdad?, que es vuestro culto racional. Pablo está pensando en esta sección en la acción de adorar, la consagración total de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra voluntad, de todo lo que hacemos, de todo lo que uno es, de todo lo que uno tiene y todo lo que uno hace, que sea lo menos que sea para Dios, para Él. Muchas veces caminamos lejos de eso, lejos de presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Queremos hacer nuestra propia voluntad, queremos hacer nuestros propios deseos. Hemos recibido a Cristo, tenemos a Jesús, al Espíritu Santo en nuestro corazón, pero queremos vivir a nuestra manera, no agradando a Dios. Y a eso pues nos lleva este versículo, ¿verdad? Es un deber cristiano. No es algo, hermanos, esto no es algo negociable, ¿verdad? Bueno, Señor, si me bendices en este año, depende cómo me vaya en enero, voy a ver si te sirvo en febrero. No. Eso lo tiene que decir Dios con nosotros, no nosotros a Él, ¿verdad? Cuando usted dice así, es como que usted esté arriba de Dios y usted le está diciendo a Dios qué es lo que tiene que hacer. Muchas veces nosotros nos comportamos así, ¿verdad? Si me bendices este año, yo te voy a servir. Si me bendices tal... Humanamente fallamos en ese sentido. Yo lo he hecho también. Señor, si tal cosa, como queremos ponerle a Dios las condiciones, a Dios no le podemos poner condiciones. Usted y yo somos los que tenemos que someternos a lo que Él esté diciendo. No tanto que Él haga lo que, como que es la lámpara de Aladino y usted quiere, por favor, dame esto, dame el otro, y aquí. Échate una bendición, Señor, ¿verdad? Todavía nos atrevemos a decirle a Dios como que estamos dándole órdenes, ¿verdad? Bueno, tristemente es la parte humana que no sabemos manejar y no sabemos cómo pedirle a Dios, cómo someternos a su voluntad. Viendo entonces esto, ¿verdad? Esta parte de la dedicación comienza pues, como decíamos anteriormente, ¿verdad? La dedicación básica e inicial. Lo menos que podemos hacer, lo menos que podemos hacer es vivir una vida consagrada y entregada a Él. Hermanos, amigos, ya estamos cansados, creo que Dios está cansado de ver hijos e hijas que simplemente juegan a la iglesia, ¿verdad? Que solo van ahí y que llegan y qué bonito todo, los felicito y sigan adelante. Y el otro domingo y sigan adelante.
pero nunca se involucran para servir a Dios. En la obra de Dios hay mucho que hacer. Muchas veces no vemos el que hacer porque no nos involucramos, ¿verdad? O simplemente andamos buscando quién haga el que hacer y usted no lo hace, ¿verdad? Y le gusta ser nada más espectador y no tanto el que esté involucrado con las manos en la masa, ¿verdad? Haciendo el trabajo que Dios nos ha llamado. Pero ¿qué hacer? Hay un montón. Hay mucho que hacer para orar por otros, para animar a otros, para llamar a otros, para darle seguimiento a otros, para enseñar la palabra a otros, para enseñar, para cantar, para evangelizar. Hay tantas cosas, hermano. A veces he pensado, Señor, 24 horas, ¿qué voy a hacer con estas 24 horas? Que me gustaría unas 28 o 30 horas, pero Dios no me va a dar más, ¿verdad? A veces tenemos las 24 horas y no hacemos nada en las 24 horas. Se nos va el tiempo como agua y no lo aprovechamos. Tenemos que aprovechar el tiempo. La palabra nos dice que aprovechemos el tiempo en Efesios, ¿verdad? Y es ahí donde tenemos que pensar pues en esta parte, ¿verdad? De 12:1, como dice, en la consagración, en nuestra entrega total. Que el 2017 realmente, hermanos, sea una oportunidad de oro que Dios le está dando a usted para involucrarse más, para consagrarse más. Vea cómo estuvo su año pasado y uno dice, bueno, sí, leí la Biblia más o menos, estudié la Biblia más o menos, iba a la iglesia de vez en cuando tenía tiempo, cuando sí. Entonces, este año no. Propóngase ser más consecuente, más consistente, más regular, ¿verdad? Decir, no, este año quiero preocuparme más por mi salud espiritual, quiero crecer más conociendo a Cristo. Quiero conocer, quiero leer más la Escritura, quiero estudiar más la Escritura, quiero interesarme más en servir, quiero ayudar en la obra, lo que sea, lo que el Señor me ponga a hacer. Esa parte de la consagración, de esa entrega. Y cada área de nuestra vida, dejarse en las manos de Dios. La parte financiera, la parte familiar, la parte espiritual, la parte de los hijos, dejársela en las manos de Dios. Ya lo he dicho, hermano, y lo vuelvo a repetir. Sus hijos no son sus hijos. Usted es el mayordomo de sus hijos. Dios se los ha prestado a usted para que usted haga un trabajo. Y usted va a entregar cuentas de sus hijos. Preocúpese por lo que usted va a hacer. Porque Dios le va a pedir cuentas de sus hijos, de sus hijas. Esposos, Dios le va a pedir cuentas de su hogar. Así que póngase las pilas, pongámonos las pilas. Dios nos va a pedir cuentas de nuestro hogar, la parte espiritual que corresponde dentro del hogar, la parte donde tenemos que nosotros estar preocupados por la esposa, por los hijos, por el bienestar de su hogar, por el crecimiento espiritual de los hijos. Mire, aquí no es cuestión de zafarse, ya me escabullé por aquí, ¿verdad? Y me logré salvar de esta. No, hay un trabajo que hacer y una responsabilidad que tomar cada uno de nosotros, de los que somos hijos de Dios e hijas de Dios. Entonces, en esta parte, pues, claramente en este versículo 1, Pablo pues ofrece eso, dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ya vimos estas 4 cosas. Veamos todo esto, pues, en conclusión, ¿verdad? Todo hijo de Dios que reconoce la importancia de la salvación que Dios le ha concedido, querrá servirle. Hermanos, involúcrese, amigos, hermanos, más que todo, involucrémonos en servir a Dios. Por pequeña el servicio que sea, involúcrese en servir a Dios. También Dios quiere que le presentemos nuestras vidas como ofrenda o sacrificios santos y agradables a Dios. Veíamos el ejemplo de Saúl, que era un hombre que desobedeció a Dios, entonces después se puso a hacer algún sacrificio para poder quedar bien con Dios. No caiga en ese juego. Muchas veces queremos, durante la semana somos completamente desconocidos de que somos creyentes, y el día domingo queremos hacerle un sacrificio a Dios para que Dios todavía me eche la bendición, ¿verdad? No, la cosa no es así. Está haciendo exactamente lo que hacía el rey Saúl. Dios no se agrada con esos sacrificios. Dios se agrada con hombres y mujeres, hijos de Dios, obedientes. Obedientes. Hace unos años atrás conocimos en una iglesia, este pastor, se fueron varios hermanos de la iglesia por diferentes situaciones, ¿verdad? Pero una de las familias que se fue,
era una familia que tenía dinero, ¿verdad? Entonces, esta familia se atrevió a amenazar al pastor y decirle, si usted no hace lo que yo le digo, entonces le voy a quitar mis diezmos y mi ofrenda. Entonces este pastor sabiamente le dijo, váyase con sus diezmos y ofrendas para otro lado, porque aquí nos sostiene Dios, no usted. Y se fue la familia. Hermanos, muchas veces creemos que somos nosotros los que estamos con una llavecita, ¿verdad? Queriendo ver y queremos que suceda un truco mágico, que las cosas sucedan, ¿verdad? O creemos que por nuestras capacidades, por nuestra posición, por nuestro título, por nuestro apellido, por nuestro país, por lo que sea, queremos que las cosas sucedan. No es así, hermanos. En las cosas de Dios la cosa es diferente, ¿verdad? Dios anda buscando hombres y mujeres que se sacrifiquen, que sean sacrificios vivos, santos, agradables a Él, ¿verdad? Eso anda buscando el Señor. Que demostremos realmente que andamos siguiendo a Jesús, somos seguidores del Señor. La palabra dice que no solamente seamos oidores, sino que dice hacedores. Santiago 1:22 dice así, que no solamente oigamos, que también practiquemos. La práctica del sermón, hermanos, es inmediatamente que nos despedimos de aquí. Ahí comienza la práctica. De aquí al parqueo ya comenzó la práctica del sermón, ¿verdad? Y es ahí a lo que el apóstol pues nos está llevando, ¿verdad? Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Finalmente, Dios desea que estemos consagrados siempre. No es simplemente en enero que es tan bonito y que resoluciones y toda la cosa, es muy bonito, pero llega febrero, marzo, abril, junio, octubre, que mantengamos esa consistencia de consagración cada mes, cada semana, cada domingo. Mantengámonos constantes, consagrados, entregados al Señor cada semana. Si llega un momento donde usted se siente desanimado, acérquese a alguien, por favor oren por mí, que el Señor me anime para seguir adelante. Y oremos, apoyémonos unos a otros para orar, para seguir adelante. Porque a veces hay momentos donde nos sentimos que vamos de bajón, ¿verdad? Busque ayuda, pida oración, oremos unos por otros, apoyémonos para seguir adelante. Porque Dios quiere que estemos consagrados siempre. Si usted es muy irregular en la iglesia, propóngase, Señor, de ahora en adelante quiero ser bien constante. Si solamente puede día domingo venir, está bien, pero si usted puede venir día domingo y entre semana hay otras actividades que usted puede apoyar, pero no por causa de la televisión no puede venir, o por causa del partido importante que va a suceder, deje ese partido. Es más importante su salud espiritual que una entretención, ¿verdad? Va a haber tiempo para la entretención, ¿verdad? Aquí no estamos oponiéndonos a la entretención, ¿verdad? Pero démosle prioridad a lo que realmente necesita prioridad. Y ahí vamos a ver pues más consagración, ¿verdad? Que este año realmente el Señor nos encuentre más consagrados, más entregados a Él. Evaluemos nuestra vida a la luz de la palabra, y esta semana pues realmente los ajustes que hay que hacer, empezarlos a hacer desde hoy. Vamos a orar y la próxima semana continuaremos con el versículo Dios, que es un poco más extenso que lo de hoy. Pero antes de terminar esa parte, déjeme, solo para que se lleve en su mente ahí algo que trajo el hermano aquí, dijo. La próxima semana estaremos enfocados viendo esto, miren, moldes para hacer un pan en forma de corazón. ¿Ha visto usted este tipo de panes? Tal vez quizá usted es primera vez que mira, nos hemos comido esos panes, pero no sabemos cómo los hacen, ¿verdad? Han de pensar uno, esa persona pasa con el cuchillo haciéndole forma y toda la cosa, ¿verdad? No, ya hay moldes, ¿verdad? Es diferente. Nos comemos los cupcakes y mire, utilizan todas estas cosas. Con la próxima semana, basados en el versículo 2, comienza diciendo el versículo 2, no os conforméis a este siglo. La palabra conformarse es amoldarse.
Así como la masa para hacer un pan o algún tipo de comida toma la forma del molde, asimismo Pablo nos está diciendo en el versículo 2 que no nos amoldemos a este siglo, a este sistema de cosas. Muchas veces caemos presas en un molde de la sociedad que nos está diciendo tú tienes que hacer esto y si no, pues pierdes, ¿verdad? Y va en contra de lo que dice la Escritura. Entonces nos amoldamos al sistema de la sociedad. Hay otras cosas que vemos en la televisión, leemos, escuchamos, son moldes que ya están establecidos en la sociedad y la palabra nos dice, no os conforméis, no os amoldéis a este siglo, a esta era, a este tiempo, sino transformaos. Así que estaremos hablando de eso la próxima semana. Los dejo picados, no voy a traer pan, ¿verdad? Pero sí los moldes, eso sí les prometo. Padre, queremos agradecerte por tu palabra, Señor, en este pasaje de Romanos 12. Queremos suplicarte, Señor, que nos ayudes a ser hombres y mujeres que ejercitan un sacrificio vivo, santo, agradable a ti. Señor, que cada día de nuestra vida podamos reflejar tu amor, Señor, a través de nuestros actos. Que podamos reflejar la transformación que solamente Cristo puede hacer, Señor, a través de su Espíritu en nuestras vidas. Gracias por enviar a Jesús, porque Él nos mostró cómo caminar. Nos dejó en su palabra, Señor, tantas enseñanzas. Queremos imitar a Jesús. Queremos ser sacrificios vivos, santos, agradables a ti, Señor. Queremos ser personas, una adoración en vivo al caminar, Señor, en nuestros vecindarios, en nuestra casa, en nuestros trabajos. Que podamos ser una adoración en vivo, Señor. Perdónanos porque a veces solamente hacemos lo que tenemos que hacer, no hacemos más allá de la mía extra. Perdónanos porque muchas veces caemos en una pereza, en una haraganería, en una flojera, Señor, en las cosas espirituales. Ayúdanos, Señor, a cambiar esa mentalidad. Caemos en un conformismo, de lo cual tu palabra dice que no nos conformemos, Señor, no os conforméis a este siglo, que no nos amoldemos a lo que el siglo, el tiempo, la época dice, lo que el mundo dice, sino que podamos sufrir esa transformación, esa metamorfosis, Señor, de donde viene esta palabra, que podamos ver una metamorfosis en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor. Así con sus rostros inclinados, yo no sé si usted aún no ha hecho su decisión por Jesucristo. Déjeme decirle, usted necesita a ese Salvador a quien muchos de nosotros adoramos aquí, el que nos mueve a adorarle. Usted necesita convertirse en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y el día de hoy solamente hay dos equipos, el equipo de la familia de Dios o el equipo de la familia del enemigo, que es Satanás. No sé en cuál equipo se encuentra usted, pero déjeme decirle que ser parte de la familia de Dios es el mejor y mayor gozo que usted puede encontrar en su vida. Y por eso envió Dios a Jesús, para venir en rescate de usted. Usted necesita un Salvador. No una religión más, porque estamos cansados de religiones. Las religiones son humanas, inventadas por el hombre. Pero lo que Dios quiere es su corazón y establecer una relación con usted. Si usted no ha hecho esta decisión, hoy es el momento de hacerla. Ahí donde usted está, levante su mano. Eso nos indica que usted está entregando su corazón a Cristo y usted está reconociendo que necesita a ese Salvador. ¿Habrá alguien entre nosotros? Levante su mano. Eso nos indica que usted está tomando ese paso de fe, de entregar su corazón a Cristo. No más religión, no más religión. Necesita un Salvador. ¿Habrá alguien? Quizá usted ha caminado con el Señor y se ha alejado de Él. Necesita también volver al Señor. Dios el Padre está con los brazos abiertos esperándole nuevamente. Necesita reconciliarse con Él. Regrese a casa.
Quizá el Señor esté indicando alguna cosa para usted esta tarde. Quizá confirmando bautizarse, quizá confirmando congregarse con nosotros, o quizá alguna situación que necesita usted ayuda. Si es así, pues después de que terminemos de orar puede acercarse aquí al altar y podemos orar por usted o informarnos qué es lo que el Señor ha hecho en esta tarde. Padre, queremos rogarte tu dirección, Señor, una vez más. Ayúdanos a mostrar, Señor, ese sacrificio vivo, santos, agradables delante de ti, Señor. Ayúdanos a presentarnos, Señor, con toda honestidad delante de ti. Y continúa obrando y trabajando en nuestras vidas, Señor, como lo has hecho hasta hoy. Da una nueva oportunidad, Señor, a aquel que aún no tiene a Cristo en su corazón. Da una nueva oportunidad a aquel que tal vez quizás sigue alejado de ti y no quiere acercarse, Señor. Pero gracias también por todos aquellos que quizás no están en esa condición, en esa situación, pero que están esforzándose por ser fieles hijos tuyos e hijas tuyas, Señor. Bendice a cada uno, Señor. Ayúdanos, pues, como iglesia a poder crecer juntos, Señor, animarnos juntos, a madurar juntos, Señor, y hacer tu voluntad en nuestras vidas. Gracias en Cristo Jesús. Amén.